Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estudiar los diferentes tipos de datos, sobre todo para las variables respuestas y las métricas que se utilizan para evaluar la capacidad predictiva en los algoritmos de Statistical Machine Learning, ¿no? Por lo tanto, esta parte es de suma importancia para poder elegir adecuadamente qué métrica utilizar en cada tipo de circunstancia dependiendo del tipo de variable respuesta. Por lo tanto, vamos a comenzar primeramente describiendo los tipos de datos, recordando mejor que nada. Déjenme compartir algunas diapositivas que traigo preparado para esta sesión. Como les comentaba, este es el tema número 8, tipos de datos y métricas para evaluar la capacidad predictiva. Y primeramente vamos a platicar acerca de los diferentes tipos de datos que existen. Para efectos de clasificación de los tipos de datos, los podemos clasificar en dos grandes categorías, los datos que son categóricos y los datos que son numéricos. Dentro del tipo de clasificación categórica, los podemos dividir en dos tipos, los que son de tipo nominal y los que son de tipo ordinal. Por ejemplo, los nominales son aquellos que se clasifican, pero no hay una jerarquía entre los individuos. Por ejemplo, el género, hombre o mujer. No podemos decir que las mujeres sean mejores que los hombres o viceversa. Otro ejemplo de una categoría nominal es el color de piel, ¿no? Otro ejemplo de una categoría nominal es la raza, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de categoría nominal es, por ejemplo, algunas marcas de computadora, de carro, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de una respuesta de tipo nominal es el color que les aparece en el semáforo, verde, rojo, o amarillo, ¿no? Entonces, simplemente la variable respuesta nominal solamente clasifica, pero no hay un orden, no hay una jerarquía. Ejemplos de categoría ordinal, por ejemplo, el nivel de estudio de las personas, donde hay una categorización, pero hay una jerarquía, donde se supone que a mayor nivel de estudios, mayor conocimientos tienen las personas. Otro ejemplo de una categoría de respuesta ordinal es los grados en el ejército, desde cabo hasta teniente o sargento, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de una categoría ordinal es los niveles dentro de la primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Otro ejemplo es las jerarquías en las empresas, desde los empleados puestos más bajos hasta el gerente de la empresa. Entonces, esas son de tipo ordinal, donde hay un orden y además hay una jerarquía, donde se supone que a mayor alta la jerarquía, pues mayor conocimientos o mayor contiene de algo, ¿no? Y las otras respuestas son, los otros tipos de respuestas le llamamos cuantitativas. Dentro de ellas vamos a tener como de dos tipos: las continuas, las que tienen decimales, que toman valores en alguna parte de los números reales, por ejemplo, el peso de una persona, que puede ser 60.3 kilogramos, la estatura, que puede ser 1.73 metros, la edad, que puede ser 13.2 años, etcétera, etcétera. Es decir, que las variables continuas son aquellas que toman valores en una parte de los números reales, pero pueden tener decimales sin problemas. Y las discretas son aquellas básicamente que toman valores enteros y que normalmente pueden ser conteos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el número de accidentes que ocurren en una semana dada en Colima, el número de robos en casa habitación, el número de goles que hace su equipo favorito, el número de llamadas telefónicas que reciben en cierta institución, el número de correos electrónicos que reciben diariamente, etcétera, etcétera. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque dependiendo del tipo de variable respuesta, es más o menos la elección del tipo de algoritmo que se va a utilizar para efectos de entrenar máquinas predictivas. Por ejemplo, para variables categóricas se utilizan algoritmos de regresión para categorías, y para variables cuantitativas se les llama como métodos de regresión. Eso lo vimos anteriormente. Los métodos supervisados lo dividimos en dos, dependiendo del tipo de respuesta: para clasificación cuando la respuesta es categórica y para regresión cuando la respuesta es cuantitativa. Entonces, por eso esta parte es de suma importancia. Y es importante mencionar que cuando se colectan datos pueden ser univariados o multivariados. Es decir, univariados significa que nada más colectan una sola respuesta o un solo input que tiene una de estas respuestas,
o multivariados cuando sobre el mismo individuo se mide más de una respuesta y que pueden ser mixtas las respuestas. Por ejemplo, pueden medir en una persona una variable nominal como su color de piel, pueden medir una variable ordinal como su nivel educativo de esa persona, pueden medir, por ejemplo, cuánto sacó de calificación en su licenciatura, o pueden medir una variable discreta como, por ejemplo, el número de correos electrónicos que recibió en un día dicha persona, ¿verdad? Entonces, a ese contexto vamos a llamarle respuestas multivariadas cuando en el mismo individuo se mide más de una respuesta y que pueden ser una mezcla de las 4 tipos de respuestas que estamos mencionando acá o de un solo tipo, ¿verdad? Y para su análisis, podemos entrenar máquinas predictivas univariadas o también máquinas predictivas multivariadas. Pero también esta clasificación de los datos también aplica para los inputs, para las variables independientes. Puede estar en alguna de estas 4 escalas que estamos platicando. No está nada más restringido para las variables respuesta. Pero es importante hacer énfasis que para la elección de la máquina predictiva, básicamente se elige con base en el tipo de variable respuesta. Por eso en el tipo de variable respuesta también esto es muy importante tenerlo claro porque está muy asociado al tipo de algoritmo de predicción que vamos a elegir. Bueno, ya que tenemos claro los tipos de datos, los tipos de variables respuestas, los tipos de inputs que podemos colectar, a continuación vamos a platicar de las diferentes métricas que existen para evaluar la capacidad predictiva de los algoritmos de Machine Learning. Vamos a empezar con métricas para evaluar capacidades predictivas cuando las variables son cuantitativas, es decir, que son continuas o son numéricas. La primera métrica para evaluar capacidad predictiva se le conoce como mean square error, y se calcula simplemente utilizando esta fórmula que aparece acá, donde dice que el valor observado se le resta su predicción, se eleva al cuadrado, se suman todos los valores observados y se dividen sobre t. Es decir, es un promedio de las desviaciones al cuadrado de los valores observados menos predichos, lo que se reporta como capacidad predictiva llamada mean square error. Es importante mencionar que estas métricas en general siempre se recomiendan calcular con datos del testing set, no con los datos de entrenamiento. Sí es importante también calcularlo con los datos de entrenamiento para ver qué también hace predicciones en el training, pero al final de cuentas lo que vamos a reportar como capacidad predictiva de error de predicción del algoritmo es evaluado en una muestra de testing set, ¿sí? Por lo tanto, para poder utilizar esta métrica, es importante tener los valores observados y los valores predichos, que resultan de ese algoritmo que estamos utilizando, y ya que tenemos eso, pues simplemente calculamos la métrica con la fórmula que aquí aparece, ¿no? Una cosa que vale la pena mencionar es que esta métrica, entre más cercano a 0 sea el valor obtenido, es mucho mejor la capacidad predictiva. Por lo tanto, se supone que vamos a comparar 2 algoritmos, el algoritmo 1 y el algoritmo 2, utilizando la misma métrica, y yo quiero decidir cuál algoritmo es mejor. Por lo tanto, voy a optar por el algoritmo que me proporcione menor mean square error en el testing set. Ese es el mejor algoritmo. ¿Qué significa? Que entre más cercano a 0 sea el mean square error, significa que es mejor la capacidad predictiva. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque les mencioné anteriormente que esta métrica se calcula como el valor observado menos el valor predicho elevado al cuadrado. Entonces, si el valor observado menos el predicho es 0, significa que la predicción es perfecta. Entre más se aleje de 0, significa que es más mala la predicción, ¿no? Otra cosa que vale la pena mencionar utilizando esta métrica es que esta métrica es útil para comparar modelos en términos de capacidad predictiva con la misma variable respuesta. Es decir, que puedo comparar diferentes algoritmos de predicción para la misma variable respuesta. Por ejemplo, quiero predecir el rendimiento en toneladas por hectárea de una máquina predictiva, ¿no? Como es una variable continua, puedo comparar, no sé, 20 algoritmos y lo puedo hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esta métrica permite la comparación entre diferentes modelos para la misma variable respuesta. Pero el problema que tiene esta métrica es que su valor de la métrica está afectada por la escala, y como las variables respuesta normalmente están en diferentes escalas, les acabo de mencionar una, toneladas por hectáreas en rendimiento de maíz, ¿no? Pero vamos a ver otra métrica, por ejemplo, que es continua, ¿no? Vamos a suponer que la precipitación pluvial por mes que cae en Colima está en una escala totalmente diferente. Por lo tanto, esta métrica no se recomienda utilizar
para comparar las capacidades predictivas en diferentes variables respuestas que tienen una escala distinta. ¿Por qué? Porque lo influye la escala, ¿no? Por lo tanto, no es útil para comparar predicciones con diferentes conjuntos de datos con variables respuestas distintas, ya que no es libre de la escala. Ese es un problema de esta métrica. Pero, en general, es una métrica muy utilizada, muy popular, que tiene algunos defectos, los cuales no voy a mencionar en esta parte, pero es muy práctica de calcular, ¿no? Otra de las métricas que se utiliza para comparar la capacidad predictiva de los algoritmos es la raíz cuadrada del mean square error. La raíz cuadrada del mean square error. Es decir, que una vez que calculo el mean square error, solamente le saco la raíz cuadrada a ese mean square error, y esa es una nueva métrica que se llama root mean square error, RMSE, o raíz cuadrada del mean square error. El problema que tiene esta métrica es exactamente igual que la anterior, que depende de la escala, y por lo tanto no lo puedo utilizar para comparar las capacidades predictivas del mismo algoritmo con diferentes variables respuesta, porque están influenciadas por la escala. Por lo tanto, solamente se puede utilizar, igual que el mean square error, para comparar las capacidades predictivas de una misma variable respuesta con diferentes algoritmos, nada más. Dadas estas deficiencias de estas dos métricas, se crearon otras dos métricas, y la otra se le llama la versión normalizada del root mean square error. Normalized version of the mean square error. Una forma de normalizarlo es dividir el root mean square error dividido sobre el rango de los valores predichos, de los valores observados, perdón, que están en el testing. Y max menos y mínimo, donde y max es el valor más grande de los valores verdaderos observados de la variable respuesta en el testing, menos y mínimo es el valor más pequeño del valor verdadero del testing set. Entonces es una forma de normalizar dividiendo sobre el rango. Otra forma de normalizar para quitarle el efecto de la escala de la variable respuesta es dividir el root mean square error del testing set, dividirlo sobre el promedio de la variable respuesta observada del testing set. Y ese se le llama también, es una versión normalizada del root mean square error, pero normalizada por la media, y la otra normalizada por el rango. Otra métrica que también es muy popular, no en todas las áreas, pero al menos en genética, en plant breeding, es el coeficiente de correlación. Como ustedes saben, el coeficiente de correlación es una medida de asociación entre dos variables, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, entre más cercano a 1, más fuerte es la correlación, o entre más cercano a -1, es más fuerte la correlación, pero en forma negativa, ¿no? Cuando se utiliza el coeficiente de correlación para evaluar la capacidad predictiva, por lo tanto, en este caso, las mejores predicciones son aquellas que tienen una correlación cercano a 1. Y las peores correlaciones son aquellas que están alrededor de 0 o -1, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a elegir al mejor modelo que tenga la capacidad predictiva con un coeficiente de correlación alrededor de 1, o entre más cercano a 1, mejor, ¿de acuerdo? Y un problema de esta métrica es que es importante para poderla reportar y estar consciente, estar seguro de que está haciendo buenas predicciones, es reportar el intercepto y la pendiente. Para esto lo que se recomienda es hacer una regresión entre la variable respuesta, observada en función de las predicciones, y de esa manera calcular el intercepto. Y si el intercepto está cercano a 0 y la pendiente está cercana a 1, por lo tanto puedo tener confianza de que el coeficiente de correlación de Pearson está haciendo, es una buena métrica para evaluar la capacidad predictiva en estos datos continuos, ¿de acuerdo? Otra forma de corroborarlo, de que el intercepto es prácticamente 0, cercano a 0, y la pendiente es 1, es hacer una gráfica, ¿no? Y podemos poner en el eje de las Y's la respuesta observada del testing, y en el eje de las X las predicciones para ese testing, y hacer una gráfica. Y si observamos que las predicciones y los observados caen en una línea de 45 grados, significa que prácticamente nuestro intercepto es 0 y nuestra pendiente es 1, y no tenemos que preocuparnos, y significa que podemos reportar el coeficiente de correlación de Pearson como una métrica válida para evaluar capacidad predictiva con respuestas continuas o numéricas. Como mencioné anteriormente, la pendiente y el intercepto describen la consistencia y el sesgo respectivamente. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir lo del sesgo o
que el intercepto sea muy alejado de cero, significa que las predicciones están sesgadas, ¿de acuerdo? Significa que los valores predichos están bastante alejados en promedio de los valores verdaderos y por lo tanto puede ser que la correlación sea alta, cercana a 1, pero si el sesgo es considerablemente grande, significa que aunque la correlación es cercana a 1, tienen mucho sesgo y por lo tanto en ese tipo de circunstancias hay que ser muy cuidadosos en utilizar el coeficiente de correlación de Pearson como métrica para evaluar la capacidad predictiva, ¿de acuerdo? Y de igual manera, la pendiente tiene que ser alrededor de 1, porque si no es alrededor de 1, significa que hay considerable sesgo también y las predicciones, aunque puedan ser alto el coeficiente de correlación, están muy alejadas del valor verdadero, ¿no? Por lo tanto, para obtener la pendiente y el intercepto, como les mencionaba anteriormente, se recomienda hacer una regresión lineal simple de los valores observados en el testing versus los valores predichos, ¿de acuerdo? Es decir, se tiene que hacer de esta manera, utilizando como variable dependiente a los valores observados en el testing y como variable independientes a las X. De esta forma se tiene que hacer porque si no, el intercepto y la pendiente que se obtienen no son válidos, ¿no? Y lo que esperamos es que el intercepto esté cercano a 0 y la pendiente esté cercana a 1 y de esta manera podemos reportar el coeficiente de correlación de Pearson como una métrica válida para evaluar capacidad predictiva, ¿no? También hay otra métrica que se utiliza, es el R cuadrado. Simplemente ese R cuadrado se computa, se calcula elevando al cuadrado el coeficiente de correlación de Pearson y también para ese tipo de circunstancias es importante reportar el intercepto y la pendiente y de igual manera el intercepto tiene que ser cercano a 0 y la pendiente a 1, ¿no? Otra métrica que se utiliza para evaluar la capacidad predictiva cuando la respuesta es continua es la que se le conoce como media del error absoluto, ¿de acuerdo? Media del error absoluto. Y como su nombre lo dice, se calcula la diferencia entre el valor observado menos el predicho y se le obtiene el valor absoluto y se suman todas las predicciones de cada una de las observaciones del testing y se obtiene un promedio. Por eso se llama promedio del error absoluto o media del error absoluto, ¿no? Esta métrica es un poco más robusta al ruido y valores atípicos que el root mean square error y el mean square error, ya que la contribución de cada error es proporcional al valor absoluto del error. Por lo tanto, esta métrica se recomienda utilizar cuando sospechen que hay bastantes valores atípicos en sus datos, en su variable respuesta, y puede ser mucho más confiable, ¿no? Otra métrica pero también es importante mencionar que esta métrica tiene el problema del efecto de escala, que si quieren comparar la capacidad predictiva de dos variables respuestas que están en diferentes escalas, por lo tanto esta métrica no es válida. Esta métrica solamente lo pueden utilizar para comparar diferentes algoritmos con la misma variable respuesta. Ahí sí es válida la comparación, pero no para comparar el mismo algoritmo con diferentes variables respuestas que están en diferente escala. Pero si las variables respuesta todas están en la misma escala, por lo tanto también se puede hacer la comparación de un algoritmo con las diferentes variables respuestas porque todas cumplen con el requisito de que están en la misma escala, ¿no? Una versión un poco más sofisticada del MAE, del promedio de error absoluto, se le llama el promedio de porcentaje de error absoluto, el promedio de porcentaje de error absoluto. Y esta métrica se calcula casi igual a la anterior, pero en lugar de solamente sacar la diferencia entre el valor observado y predicho y el valor absoluto, ahora a esa diferencia entre observado y predicho se divide sobre el valor observado, ¿no? Y a todo eso se le obtiene el valor absoluto. De igual manera, se obtiene al final de cuentas, se suman todos los valores de las predicciones y se obtiene un promedio. Un problema de esta métrica es que no es útil cuando la variable respuesta tiene 0, ya que está indefinido al momento de dividir sobre 0. Entonces, por eso, esta métrica, cuando la variable respuesta, ustedes están seguros de que tiene 0, no se puede calcular, ¿no? Porque está indefinida la métrica y, por lo tanto, no se puede utilizar esta métrica, aunque sea bastante razonable, ¿no? Por eso, para corregir este problema de la métrica llamada MAPE o porcentaje de error absoluto, se creó una métrica por unos investigadores que son Kim y Kim en el 2016 y que lo tradujimos de la siguiente manera: promedio arcotangente del porcentaje de error absoluto o MAPE, ¿de acuerdo? Promedio arcotangente del porcentaje de error absoluto y se calcula con la siguiente fórmula que aparece en la fórmula 5.4.
Es decir, se calcula la diferencia entre observados y predichos y se divide sobre observados, se le saca valor absoluto y después a cada uno de esos términos se les calcula el arco tangente, ¿no? Y de esa manera, el problema que tenía la métrica anterior de que no estaba definido con valores de cero, ahora se corrige, ¿no? Y por lo tanto esta métrica funciona aun cuando la variable respuesta contiene ceros. Y al final de cuentas también se calcula un promedio. Como he mencionado muchas veces, es recomendable reportar siempre las capacidades predictivas en el testing set, aunque lo pueden calcular también en el training, pero al final de cuentas la comparación de las capacidades predictivas lo tenemos que hacer con los testing set. Entonces, esta métrica también es muy buena. ¿Por qué? Porque esta métrica ya no tiene el problema de las anteriores que dependían de la escala, ya no depende de la escala y por lo tanto podemos hacer comparaciones de un mismo algoritmo con diferentes variables respuestas o podemos hacer comparaciones de diferentes algoritmos con la misma variable respuesta porque ya se corrigió ese problema de la escala y además tiene la virtud de que ya no tiene problemas para su cálculo cuando la variable respuesta es igual a cero, ¿no? Entonces, esta métrica está reciente, fue de reciente creación, de reciente invención, y por eso está ganando un poco de popularidad, ¿no? Aquí dice que aunque el mape es definido cuando la variable respuesta y es igual a cero, es igual a cero, tiene un pequeño problema, ¿de acuerdo? De que ahora se expresa en radianes, ¿sí? Y por lo tanto no es muy intuitivo interpretar esos radianes, ¿sí? Esto hace que el mape sea menos intuitivo. El mape es asimétrico, ya que la división por cero está definida y no es un problema, ¿no? Es decir, que la ventaja que tiene es que ahora corrige ese problema de que no estaba definido el cálculo cuando y es igual a cero, pero crea un problema distinto, de que simplemente los resultados están expresados en radianos y por lo tanto no son nada intuitivos los resultados. Pero de igual manera, la forma de utilizarlo es muy simple. De todas las métricas que hemos visto, con excepción del coeficiente de correlación de Pearson, todas entre más cercano a cero, mejor. El algoritmo que esté más cercano a cero en MAPE, en root mean square error, en mean square error, significa que ese es el algoritmo más apropiado a elegir. Otra característica del MAPE, también está libre de escala, porque sus valores se expresan en radianes, como mencioné anteriormente. Esta métrica es una modificación del promedio de porcentaje de error absoluto o de la métrica que llamamos MAPE, que tenía el problema de que no está definida cuando la variable respuesta toma valores de cero, ¿no? La distinción entre el mean square error de entrenamiento y de prueba es importante, ya que realmente no nos importa qué tan bien el algoritmo se desempeña en los datos de entrenamiento. Pero eso no solamente aplica para el mean square error, significa que podemos calcular las capacidades predictivas con estas métricas en el entrenamiento para darnos una idea de qué tanto está aprendiendo, qué tan eficiente es el algoritmo para aprender, pero lo que vamos a reportar como capacidades predictivas tiene que ser evaluada en datos nuevos, que le llaman datos de prueba, cuando se hace la partición del conjunto de datos original, ¿no? Entonces, eso nunca se nos debe de olvidar, porque si reportamos la capacidad predictiva con los mismos datos que entrenamos a los datos, que entrenamos al algoritmo, las capacidades predictivas son sumamente optimistas, son sumamente buenas, y ya cuando lo llevamos a producción, cuando lo llevamos a la vida real para que haga predicciones de datos nuevos, puede ser que falle o cometa bastantes errores, ¿no? Bueno, ahora vamos a proceder a explicar otras métricas para evaluar capacidad predictiva, pero con datos, con respuestas binarias y categóricas, ¿no? Respuestas binarias y categóricas. Las métricas anteriores que estudiamos del mean square error, root mean square error, el MAE, el MAPE, el MAAPE, son métricas que recomendamos utilizar para variables continuas o numéricas, pero para variables categóricas, que incluye las nominales o las ordinales, recomendamos otro tipo de métricas. A continuación, vamos a explicar algunas de esas métricas. La primera métrica que vamos a utilizar, que vamos a reportar, es lo que se le llama la matriz de confusión, que es una herramienta que permite visualizar el rendimiento predictivo del algoritmo en algoritmos simplificados en una tabla como esta, ¿no? Por ejemplo, imagínense que creamos una máquina para predecir si una persona padece una enfermedad o no lo padece, ¿no? Por lo tanto,
supongan que son N personas a las que les hacemos las predicciones en el testing. Y de todas esas personas que les hacemos las predicciones en el testing, por lo tanto, vamos a crear una tablita como esta. Estos son los valores observados, van a ser verdaderos y falsos, ¿de acuerdo? Y estas son las predicciones, van a haber de dos casos, verdaderos y falsos. ¿Por qué? Porque la respuesta que queremos predecir es binaria. Si tienen o no tienen la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a clasificar las respuestas en 4 categorías, ¿de acuerdo? Cuando el valor observado es true y coincide con la predicción que es true, a eso le vamos a llamar true positive, ¿no? Y cuando el valor observado es true, pero la predicción es false, le vamos a llamar false negative, ¿verdad? Y cuando el valor observado es false y la predicción es true, le vamos a llamar false positive, y cuando el valor observado es false y la predicción es false, le vamos a llamar true negative, ¿verdad? Y por lo tanto, con esta información, podemos calcular la proporción de casos correctamente clasificados. ¿Y cuáles son los casos correctamente clasificados? Los que dicen true con true y los que dicen false con false. Para poder calcular la proporción de casos correctamente clasificadas, tenemos que agarrar el conteo que hay en esta celda, true, true y false, false, y lo divido sobre el número total de individuos en el testing set. ¿Qué significa esto? Que esto me va a dar una proporción de casos correctamente clasificados. Por ejemplo, imagínense que tengo a 100 individuos en el testing set y de esos 100 individuos, de esos 100 individuos los quiero clasificar como enfermos o no enfermos. Supongan que el algoritmo me da un PCC, un PCCC del 80%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 casos puede clasificar correctamente al 80% de los casos. Y los restantes casos van a caer en esta celda, en esta o en esta. Es decir, que si los valores verdaderos son true, los va a predecir como false. O que si los valores verdaderos son false, los va a predecir como true, ¿de acuerdo? Pero lo que significa ese PCC multiplicado por 100 es el equivalente al porcentaje de casos que el algoritmo es capaz de clasificar correctamente. Otro ejemplo, suponga que el algoritmo me arroja una capacidad predictiva del 50%. ¿Qué significa? Que el algoritmo de cada 100 casos va a clasificar correctamente como enfermos o no enfermos solamente a 50 de cada 100. Significa que ese algoritmo es igual de malo que un volado, ¿de acuerdo? Es decir, que lanzar una moneda, con eso puede decidir si una persona está enferma o no enferma. Por lo tanto, cuando se tratan de dos categorías, yo esperaría que la proporción de casos correctamente clasificados sea mayor que 50%, porque si es menor o igual a 50%, significa que el algoritmo es tan malo como lanzar un volado y decidir clasificar a las personas como enfermas si cae águila y como sol y como no enfermas si cae sol, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que este algoritmo de clasificación tenga un PCCC muy cercano a 1 o en porcentaje muy cercano al 100%. Es decir, que si yo creo una máquina predictiva que me clasifica correctamente el 98%, significa que de cada 100 casos que clasifique se va a equivocar solamente en 2 y va a clasificar correctamente al 98%. Sin embargo, un porcentaje cercano al 100% no es tan fácil de lograr, pero hay muchos casos exitosos en los que sí se ha logrado, lo cual depende en gran parte del tipo de problema. Hay problemas exageradamente difíciles de predecir y por lo tanto yo espero una proporción de casos correctamente clasificados ligeramente arriba de 50, pero si es un problema de clasificación mucho más sencillo, puedo esperar un porcentaje de casos correctamente clasificados más cercano al 100%, un 80-85%, ¿no? Otra métrica que también se reporta, y es muy importante reportarlo cuando se trata de clasificación binaria, es la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad se calcula dividiendo los true positive sobre true positive más false negative, mientras que la especificidad se obtiene dividiendo los true negative entre los true negative más false positive. De esa manera se clasifican. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad lo podemos definir como si el individuo está enfermo, la probabilidad de que me lo clasifique como enfermo, dado que en realidad está enfermo, ¿no? Mientras que la sensibilidad lo vamos a definir si el individuo no está enfermo, la probabilidad de que me lo clasifique como no enfermo, dado que en realidad está no enfermo, y por lo tanto, entre más cercano a 1, o si lo ponemos en porcentaje, más cercano a 100%, significa que
este algoritmo tiene una alta sensibilidad o especificidad. Si tiene, por ejemplo, una sensibilidad del 90%, significa que aquellos que son enfermos los clasifica correctamente como una probabilidad del 90%, ¿verdad? Y si tiene una especificidad del 95%, significa que aquellos no enfermos los clasifica correctamente como una probabilidad del 95%. Por lo tanto, lo ideal es que tenga una alta sensibilidad y una alta especificidad. Pero no siempre es fácil de lograr, porque puede ser que termine con un algoritmo con una alta sensibilidad que puede clasificar correctamente a los que son enfermos con una probabilidad de arriba del 95%, pero puede ser muy malo para clasificar a los que no están enfermos con una sensibilidad del 30%. Entonces, en este caso, termino entrenando un algoritmo que hace muy buenas clasificaciones para los enfermos, pero totalmente mala para los no enfermos. Entonces, además de la proporción de casos correctamente clasificados, también es importante reportar la sensibilidad y la especificidad para tener una idea de qué tan buenas clasificaciones, qué tan buenas clasificaciones hace de cada una de las clases, ¿ok? Porque la proporción de casos correctamente clasificados, lo único que nos da es una idea global de la clasificación, ¿verdad? Pero la sensibilidad y especificidad nos dan una idea mucho más clara de qué tan buenas son las clasificaciones de cada una de las clases. Por eso son importantes también estas otras métricas, ¿no? Otra métrica que también se utiliza mucho es el kappa coefficient, o kappa de Cohen, también se le conoce, ¿no? Y se calcula de la siguiente manera: P0 menos PE sobre 1 menos PE, donde P0 es igual a la proporción de casos correctamente clasificados que mencionamos anteriormente, que se calculó con esta primera fórmula, y el PE se le conoce como, es la probabilidad de acuerdo, que se calcula de la siguiente manera: PE se calcula con todo este chorizote de la fórmula a partir de los datos que están aquí en la tabla, ¿no? Entonces, teniendo esa tablita que se conoce como Confusion Matrix, yo puedo calcular la PE, el valor de PE también. Y ya teniendo el P0 y el PE, simplemente al P0 le resto el PE sobre 1 menos PE, calculo el coeficiente kappa. Y de igual manera, en los valores de kappa coeficiente toman valores entre -1 y 1, y un valor de 0 significa que no hay concordancia entre las clases observadas y predichas, mientras que un valor de 1 indica una concordancia perfecta entre la predicción del modelo y la clase observada. Los valores negativos indican que una predicción está en la dirección opuesta del valor verdadero, pero los valores negativos grandes rara vez ocurren cuando se trata de utilizarlo, estas métricas, en el contexto de predicción, ¿no? Dependiendo del contexto, un kappa coeficiente de 0.3 a 0.5 indica un acuerdo razonable o una capacidad predictiva razonable, según Kuhn y Johnson, 2013, ¿no? El coeficiente kappa es apropiado cuando los datos son desbalanceados. ¿Qué significa esto? Cuando entrenamos un modelo que no tiene el mismo número de unos y ceros en la variable respuesta, o en el ejemplo que les estaba dando, que no tiene el mismo número de individuos enfermos y no enfermos en la muestra de entrenamiento. A eso se le llama desbalanceado. Y balanceados es cuando la mitad de los individuos en el training son de la categoría 1 y la otra mitad son de la categoría 0. Entonces, el kappa coefficient funciona bastante bien cuando los datos son desbalanceados, lo cual es muy común, ¿sí? Porque estima la proporción de casos que se identificaron correctamente, teniendo en cuenta las coincidencias esperadas solo por el azar, ¿no? Es importante señalar que esta estadística o esta métrica fue diseñada originalmente para evaluar la concordancia entre dos evaluadores en el contexto de psicología. ¿Sí? Por ejemplo, un individuo evaluaba algún proceso y le daba unas calificaciones, y el otro individuo le daba otras calificaciones, y querían ver el acuerdo, la concordancia entre los dos evaluadores con respecto a la evaluación que proveían, ¿no? Entonces, después nada más se adaptó para evaluar capacidad predictiva. Otra métrica que también se utiliza para evaluar capacidad predictiva con respuestas binarias es la que se le llama la Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve, ¿no? O se le conoce más fácilmente como la curva ROC, ¿no? Y esta gráfica lo que hace, esta es una gráfica que grafica en el eje de las Y's, grafica el 1 metro en la especificidad que mencionamos anteriormente, y en el eje de las X grafica la sensibilidad, ¿no? Y
Por lo tanto, para poderlo calcular, necesito calcular la sensibilidad y la especificidad, y ya en el eje de las X pongo el 1 menos la especificidad. Y después lo que hago son unas curvas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando la curva roja que está aquí significa que la capacidad predictiva es prácticamente igual que un volado, el 50%. Pero entre más se va haciendo hacia arriba la curva, significa que la proporción de casos correctamente clasificados, o mejor dicho, la capacidad predictiva del modelo va mejorando, ¿no? Imagínense que la curva llega hasta acá y para acá, significa que el modelo predice en forma perfecta. Por lo tanto, cuando se trata de comparar modelos, se pueden hacer las curvas ROC para cada uno de los modelos. Imagínense aquí que tenemos 3 modelos, el de negro, el del azul y el del verde. Significa que en este caso el mejor modelo en capacidad predictiva es el de la curva verde. ¿Por qué? Porque tiene más área bajo la curva, ¿de acuerdo? Y entonces ese sería el modelo a elegir. Y el peor modelo, vamos a suponer que también el rojo es otro modelo, ese es malísimo porque es igual que un volado de malo para predecir, porque nada más garantiza de clasificación correcta el 50% de los casos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, también se puede calcular el área bajo la curva. Además de la curva que se muestra gráficamente, también se puede calcular el área bajo la curva que existe en ese gráfico. Y para hacer la comparación entre dos modelos, en este caso A y B, a veces ya no es fácil verlo en forma visual en la gráfica. Si calculamos ese valor de área bajo la curva, podemos ver en este caso que el mejor algoritmo, el mejor modelo, es el modelo B porque tiene más alto valor de área bajo la curva, ¿de acuerdo? Entonces, además de la gráfica, también nos proporcionan ese valor de área bajo la curva y con eso podemos decidir, ¿no? A continuación vamos a ver cómo hacer este cálculo del área bajo la curva y la gráfica a partir de un simple ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos un vector de Y, que son los valores observados, ¿sí? Y vamos a suponer que estas son las probabilidades obtenidas con algún algoritmo de Machine Learning. Estas son las probabilidades de cada individuo. Por ejemplo, para este se predice una probabilidad de 0.6. Y vamos a asumir que los valores mayores de 0.6 los vamos a clasificar como 1 y los menores de los mayores de 0.5 los clasificamos como 1 y las probabilidades menores de 0.5 los clasificamos como 0. Por lo tanto, en este caso, esta probabilidad es de 0.6, por lo tanto, esta predicción va a ser 1. Esta probabilidad es 0.55, por lo tanto, la predicción también es 1. Estas dos también son mayores de 0.5, los clasificamos como 1. Esos son los valores predichos, ¿de acuerdo? Mientras que este es 0.3, 0.42, los clasificamos como 0 porque son menores que 0.5, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ya tenemos los valores observados, las probabilidades de cada uno de esos valores observados, que las clasificamos como 0 si esas probabilidades son menores a 0.5 y las clasificamos como 1 si esas probabilidades son mayores de 0.5, ¿de acuerdo? Y esos son los valores predichos. Por lo tanto, a continuación, con las siguientes líneas de código, tenemos que especificar el valor Y de los observados, las probabilidades, el Y hat, que son las predicciones. Podemos crear una tabla de confusión, una tabla utilizando Y y las predicciones, y después utilizando Confusion Matrix, calculo la Confusion Matrix y además puedo calcular con esa Confusion Matrix puedo calcular la proporción de casos correctamente clasificados, también puedo calcular la sensibilidad, la especificidad y el kappa coefficient, a partir de extrayéndolo de esta información. Y utilizando plot.roc del valor observado y las probabilidades, puedo calcular el plot que contiene las curvas ROC, ¿verdad? Y nada más especificando ROC y de la probabilidad de cada uno de esos valores observados, puedo calcular el área bajo la curva, ¿no? Vean, acá están. Por ejemplo, lo que les mencionaba, especificando nada más Confusion Matrix de XSTAT, obtengo la accuracy, que es la proporción de casos correctamente clasificados. Su intervalo de confianza significa que en este caso el algoritmo clasifica correctamente al 80% de los casos, si se equivoca en 20%. Y además me da un intervalo de confianza para esa proporción de casos correctamente clasificados, que está entre 0.44 y 0.97, el porcentaje de casos correctamente clasificados. Otra métrica importante que me da es el kappa coefficient, ¿sí? Y dijimos que valores de 0.3 a 0.5 significa que hace buenas predicciones o predicciones razonables, y lo cual coincide con
con la proporción de casos correctamente clasificados, que es de 0.8, o el porcentaje de casos correctamente clasificados, que es del 80%, ¿no? También me da la sensibilidad, significa que este algoritmo, a los que son 1 los clasifica como 1 en el 75% de los casos, y los que son 0 los clasifica como 0 en el 83% de los casos. Significa que también tiene una sensibilidad y especificidad razonable. Y hay otras métricas más, ¿no? Mientras que cuando utilizo el que dice ROC, Y, PI, me da el área bajo la curva, ¿no? Me da este valor. El área bajo la curva en este caso es de 0.9583. Y les decía que entre más cercano a 1, mejor, ¿no? Entonces, aquí ya utilizando la función Confusion Matrix de XStat, calculamos la accuracy, su intervalo de confianza, el kappa coefficient, la sensibilidad, la especificidad y otras métricas más, y utilizando lo que dice ROC, Y de PI, calculo el área bajo la curva, que en este caso es de 0.9583. Y con lo que dice plot.roc del valor observado y el valor predicho del testing set, calculo la curva ROC, y esta es la curva ROC, que es la sensibilidad contra, creo que aquí es 1 menos, perdón, aquí está, la gráfica debería de ser, dejen revisar, 1 menos especificidad con sensibilidad, ¿no? Aquí hay algo raro, pero lo vamos a checar, ¿no? Me borré el 1 por ahí. Y esta es la curva que aparece, ¿no? Y dijimos que entre más cercano a este punto, es decir, significa que el área bajo la curva se aproxima a 1, y ese es el mejor modelo en cuanto al área bajo la curva, ¿no? Es importante señalar que cuando hay más de 2 clases, esas métricas que mencionamos anteriormente, como la proporción de casos correctamente clasificados, la sensibilidad, la especificidad, el kappa coefficient, se pueden calcular de 1 contra todas las demás categorías. Es decir, lo que hago es, hago el pooling junto a las restantes categorías y lo comparo con 1. Después agarro la segunda categoría como referencia y las demás las junto, y puedo calcular todas esas métricas haciendo esa unión de varias categorías, comparándolas con respecto a 1, ¿no? Eso es algo muy común, ¿no? Otra cosa importante que vale la pena mencionar es que cuando el modelo de Statistical Learning discrimina correctamente entre las 2 clases, produce una curva que coincide con los lados izquierdo y superior del gráfico, ¿no? Bajo este escenario, el modelo perfecto tendría 100% de sensibilidad y especificidad, y la curva ROC sería un solo paso entre 0, 0 y 0 y 1, ¿de acuerdo? Y permanecería constante de 0 a 1 a 1, 1. Esto implica que el área bajo la curva ROC del modelo sería 1, y en general, cuanto mayor sea el área bajo la curva ROC, mejor es la capacidad predictiva del modelo, ¿no? Entonces, cuando se trata del área bajo la curva, entre más cercano a 1, mejor la capacidad predictiva. Cuando se trata de la proporción de casos correctamente clasificados, entre más cercano a 1, mejor, o en porcentajes, entre más cercano al 100%, mejor. Cuando se trata de la sensibilidad, de igual manera, entre más cercano a 100 o a 1, en fracción, mejor, igual con especificidad, ¿no? Y en el caso del kappa coefficient, también entre más cercano a 1, mejor, pero ya valores de 0.3 a 0.5 significa que son razonables las capacidades predictivas, ¿no? Cuando se trata de ver la curva ROC, como mencionamos anteriormente, un algoritmo de Statistical Machine Learning que me dé una curva ROC en la diagonal, como esta que está acá, como la línea roja, como esta, significa que el algoritmo es malísimo para predecir, que puedes predecir mejor con un volado, diciendo, si cae águila, clasifico como categoría 1, si cae sol, clasifico como la categoría 0, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, cuando la curva ROC está es igual a esta línea roja, significa que el modelo de Statistical Machine Learning no ha aprendido prácticamente nada, ¿no? Bueno, es importante mencionar que, como ya mencionamos anteriormente, que se pueden comparar diferentes modelos de Statistical Machine Learning con las diferentes métricas que mencionamos anteriormente para elegir al mejor modelo. Por ejemplo, puede ser que evalúo 10 algoritmos de clasificación binaria, y con estos criterios de proporción de casos correctamente clasificados, de sensibilidad, de especificidad, kappa coefficient y curva ROC, puedo elegir el mejor algoritmo, ¿de acuerdo? O también puede ser que nada más tengo un algoritmo, pero quiero tunear los mejores hiperparámetros para ese algoritmo. Significa que puedo poner diferentes conjuntos
diferentes combinaciones de hiperparámetros y con estas mismas métricas puedo elegir a la mejor combinación de hiperparámetros que me garantice buenas predicciones en las muestras de validación. ¿De acuerdo? En la práctica, la mayoría de las veces los valores de los grupos se superponen, por lo que la curva a menudo se encuentra entre estos dos extremos, como mencionamos en este caso que se superponían las gráficas, ¿no? Y no es fácil distinguir cuál de los dos algoritmos o de las dos combinaciones de hiperparámetros es la mejor, ¿no? Por eso en esos casos es importante calcular en forma puntual, de forma precisa, también el área bajo la curva para poder diferenciar cuál algoritmo es un poco mejor que el otro, ¿no? También es importante mencionar que a partir de esta curva ROC podemos obtener una evaluación global del rendimiento predictivo del algoritmo de Statistical Machine Learning, calculando ese valor de la curva ROC. Esta área es igual a la probabilidad de que un individuo seleccionado al azar que contiene la categoría de interés tenga un valor de medición más alto que un individuo seleccionado al azar sin la presencia de la categoría de interés, ¿no? Por lo tanto, cuando se trata de la curva, el valor de la curva ROC, entre más cercano a 1, es mejor el algoritmo, y por lo tanto tenemos que decidir elegir ese algoritmo con mayor valor de curva ROC, ¿de acuerdo? Bueno, otra métrica, es importante mencionar que todas estas métricas que mencionamos, proporción de casos correctamente clasificados, sensibilidad, especificidad, kappa coefficient, y también el valor de la curva ROC y la curva ROC, simplemente son para variables con respuesta binaria, pero se pueden utilizar también para cuando tenemos más de dos categorías, ¿de acuerdo? Pero lo que se hace ahí es agarrar una categoría y las otras categorías juntarlas y de esa manera aplicar todas esas métricas, ¿no? Por ejemplo, si tengo 3 categorías, primero compararía la 1 juntando las otras 2 restantes. Después compararía las 2 juntando la 1 y la 3. Y después compararía la 3 juntando la 1 y 2. Y para cada combinación yo tendría que reportar todas las métricas mencionadas anteriormente, y de esta manera se puede reportar la capacidad predictiva para datos categóricos. Cuando se trata de la proporción de casos correctamente clasificados, no hay ningún inconveniente en calcularlo directamente, porque lo que nos interesa es la proporción de casos correctamente clasificados se puede hacer, pero ya para la sensibilidad, la especificidad, sí es importante hacer esta unión de categorías para comparar una contra las otras, ¿no? Otra métrica que se utiliza para evaluar la capacidad predictiva en datos binarios es el coeficiente de correlación de Matthews, ¿de acuerdo? Fue introducido en 1975 por Brian Matthews y es considerado por muchos científicos como una buena métrica para evaluar la capacidad predictiva, ya que conecta las 4 medidas o los 4 valores que aparecen en la tabla de confusión, ¿no? El coeficiente de correlación de Matthews se usa generalmente en el aprendizaje automático o en Statistical Machine Learning para medir la calidad de las clasificaciones binarias, ¿de acuerdo? Y es particularmente útil cuando se tienen datos desbalanceados. Como mencioné anteriormente, cuando uno entrena una máquina predictiva binaria, lo ideal es que tenga datos balanceados, que si lo voy a entrenar con 10,000 individuos, que de esos 10,000, 5,000 sean de la categoría 1 y los otros 10,000 sean de la siguiente categoría, ¿no? Pero no siempre se puede, hay ocasiones que los datos están desbalanceados y por lo tanto también dentro de las métricas hay que elegir una métrica que sea mucho más robusto para funcionar en esos casos de datos desbalanceados, y el coeficiente de correlación de Matthews es uno de estos. El coeficiente de correlación de Matthews se calcula de esta manera, ¿no? Esta información de TP, TN, FP, FN se obtiene de la misma tabla de la misma confusion matrix mencionada anteriormente, se obtiene de acá, ¿no? Y con eso se puede calcular ese coeficiente de correlación de Matthews. Y es importante mencionar que este coeficiente de correlación de Matthews, en realidad, la fórmula había sido propuesta por Ronald Fisher con la famosa prueba de Higgs cuadrada, ¿verdad? Y en este caso, el coeficiente de correlación de Matthews es simplemente como una versión de la correlación de Pearson, pero para respuestas binarias, y por lo tanto también toma valores entre -1 y 1, y entre más cercano a 1, mejor la capacidad predictiva, entre más alejado de 0 o de 1, más mala la capacidad predictiva. Por lo tanto, cuando se trata de elegir al mejor modelo, se elige al modelo que tenga el MCC o coeficiente de correlación de Matthews cercano a 1. Ajá. Otra métrica que también se utiliza para evaluar la capacidad predictiva en respuestas binarias ordinales es el Brier Score, ¿de acuerdo? Ese Brier Score fue propuesto en el contexto de predicción meteorológica, ¿de acuerdo? Y fue propuesto en el 1950 por Brier, ¿no?
Y este coeficiente se calcula de la siguiente manera. Como les mencioné, este tiene la ventaja que se puede calcular directamente sobre variables respuesta categóricas con más de 2 categorías, y se utiliza esta fórmula donde pi es la distribución predictiva de cada una de las categorías, y por lo tanto se saca la probabilidad, la probabilidad predicha para esa categoría menos si está presente esa categoría, ¿verdad? Entonces primero lleva una sumatoria sobre las categorías y después sobre todas las observaciones, y también se reporta como un promedio. Sin embargo, por la forma en cómo se calcula este coeficiente de Brier Score, puede tomar valores entre 0 y 2, y de igual manera, entre más cercano a 0 sea, mejor es la capacidad predictiva. Por lo tanto, muchos autores recomiendan que el Brier Score se divide entre 2 para que quede entre 0 y 1, y de igual manera, entre más cercano a 0 sea el Brier Score, significa que es mejor la capacidad predictiva. Si se dan cuenta, esta métrica más o menos imita al mean square error, pero en lugar de utilizar el valor predicho, la categoría predicha como tal, utiliza la probabilidad predicha y se lo resta a la presencia o ausencia de esa categoría, ¿verdad? Entonces, tiene bastantes buenas propiedades. ¿Por qué? Porque toma en cuenta la distribución predictiva de cada una de las categorías, es decir, las probabilidades de predicción, las probabilidades obtenidas de cada categoría, ¿no? Y de igual manera, entre más cercano a 0, mejor el modelo. Entre más alejado de 0, peor el modelo, ¿no? Hay otras métricas que también se utilizan para respuestas binarias y categóricas. Una es el negativo de la log verosimilitud, ¿de acuerdo? Del modelo. Por ejemplo, cuando se trata de respuestas categóricas, el negativo de la log verosimilitud es esta expresión que está acá cuando se trata de respuestas categóricas, ¿no? Y entre más bajo sea el valor de negativo de la log verosimilitud, mejor es el modelo. Por lo tanto, valores más pequeños significa que el modelo es mejor en capacidad predictiva. Esta métrica que es válida para respuestas categóricas se reduce a esto, que es como que es el negativo de la log verosimilitud de una distribución binomial, ¿no? O de variables Bernoulli, ¿no? Y de igual manera, entre más pequeños sean los valores, mejor es la capacidad predictiva. Entonces, esta expresión se recomienda como métrica para evaluar capacidad predictiva en respuestas binarias, y esta se recomienda como métrica para evaluar capacidad predictiva en respuestas con más de 2 categorías, ¿no? Respuestas categóricas. Y repito nuevamente, entre más cercano a 0, mejor la capacidad predictiva. Entre más alejado entre más positivo, entre más grande el valor, más mala la capacidad predictiva. Y finalmente, vamos a mencionar otra métrica que se utiliza para calcular la capacidad predictiva cuando las respuestas son de conteo, ¿no? Cuando las respuestas son de conteo o son discretas, se recomienda utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Es importante mencionar que el coeficiente de correlación de Pearson utiliza la misma fórmula que el coeficiente de correlación de Pearson para hacer el cálculo, pero en lugar de trabajar directamente sobre la variable respuesta, trabaja sobre los rangos de esas respuestas. Por lo tanto, imagínense que estos son los valores observados. Lo que se hace primeramente es convertir esos valores observados en rango, ¿de acuerdo? Estos son los valores observados y estos son los valores predichos. Entonces, lo que calculo son los rangos de cada uno de los observados. Estos son los rangos de los observados, y cuando hay empates, se suman esos rangos. Si son 2 los que están empatados, los que son iguales, se suman esos rangos y se dividen entre 2, y esos valores se les pone a cada uno de esas observaciones que estaban con empate, ¿verdad? Entonces, este es el rango ya tomando en cuenta los empates, ¿verdad? Para la respuesta Y. Y de igual manera, se calcula el rango para los valores predichos. Y como también aquí hay empates, ¿de acuerdo? Que se desempatan y se les pone el promedio de los 2 que están empatados, se les pone el valor promedio de ellos 2 en los rangos, ¿no? Y este es el rango de las predicciones. Y ya teniendo los rangos, con esos rangos de la respuesta y de los predichos, se calcula el coeficiente de correlación de Pearson, y se utiliza exactamente la misma fórmula que mencionamos anteriormente para calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Por lo tanto, la interpretación es igual. Entre más cercano a 1 sea el coeficiente de correlación de Spearman, mejor es la capacidad predictiva. Entre más cercano a 0, más mala la capacidad predictiva. Y cuando es más negativo o cercano a -1, significa que las predicciones están yendo en dirección totalmente opuesta, ¿no? Lo cual no es muy común encontrárselo aquí en el contexto de predicción, ¿sí? Y la interpretación totalmente igual a la de Pearson.
Otra métrica que se utiliza también para variables de conteo o discretas también es el negativo de la log verosimilitud calculada a partir de una distribución Poissonda, ¿no? Entonces, esta es el negativo de la log verosimilitud obtenida del producto de distribuciones Poisson, y también entre más negativo, entre más pequeño sea el valor, mejor es la capacidad predictiva. Entonces, cuando se trata de conteo, también podemos utilizar las métricas que vimos al inicio, como el mean square error, el root mean square error, el MAE, etcétera, etcétera, pero adicionalmente también se recomienda utilizar el coeficiente de correlación de Spearman y el negativo de la log verosimilitud. Aunque también esto del negativo de la log verosimilitud se puede utilizar también en las variables respuestas continuas, no necesariamente solamente para las variables respuestas de tipo discreta. Esto era lo que tenía preparado para el día de hoy, relacionado a los tipos de datos que, como mencionamos, a grandes rasgos clasificamos en dos grandes categorías, cuantitativas y cualitativas, ¿de acuerdo? Y dentro de las cualitativas tenemos variables respuestas nominales y ordinales. En las nominales no hay jerarquía, solamente se clasifican, y en las ordinales, además de que se clasifican, hay un orden, hay una jerarquía, y cuando se trata de las respuestas de tipo cuantitativas, tenemos continuas, que toman decimales en alguna parte de los números reales, y discretas que toman valores numéricos que normalmente son conteos, por ejemplo, el número de accidentes que ocurren por día en un crucero, el número de correos electrónicos que reciben por día, el número de visitas que tienen en su página web, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es todo lo que tenía para el día de hoy. Si les gusta, denle like al contenido y para poder seguir subiendo más información. Gracias.